Bien. Como le decía, una vez que tenemos la imagen latente, ¿ah? Producto de esos fotones que incidieron, fotones de luz, fotones X que incidieron en el sistema película-pantalla, y esa transferencia de electrones y de plata que se fueron moviendo a esos centros de sensitividad, que como consecuencia se comenzaron a transformar en plata metálica. eh, Tenemos ahora una imagen que está latente pero que no es manifiesta y que lo que nosotros tenemos que hacer es colocarla en la relevadora automática para que se revele justamente. Lo que vamos a hablar hoy es sobre líquido revelador, prácticamente sobre el líquido revelador y qué es lo que hace este en función. Me van a ver que estoy constantemente así con la oreja porque tengo este oído totalmente tapado. No sé si fue por la piscina o qué, pero estoy como loco. Así que de este oído no los escucho mucho, de este sí. Bien. eh, el proceso revelado en la película radiográfica se basa en una serie de reacciones químicas que básicamente recuerdan al proceso revelado de cualquier película fotográfica. Esto yo más o menos ya se lo había comentado. Eh, Y básicamente lo que se trata es de exacerbar una reacción que ya se viene realizando, que se viene conformando. ¿Tá? ¿Dónde se realiza todo esto? Y bueno, en la procesadora automática, que varios son los modelos, pero todos hacen el mismo proceso. ¿Tá? En donde antes se tenía que mojar la película e ir viendo a ojo cómo se iba revelando y luego fijarla, lavarla y fijarla y secarla en un palillo, esto lo hace toda una máquina. ¿Tá? Ya vimos los pasos del procesado automático, así que no me voy a detener en esto. Sí es en realidad sobre la reacción, que es lo que me quiero detener. Básicamente es una reacción redox, ¿tá? Una reacción de oxidorreducción, donde el halogenuro de plata es el que se reduce y forma la plata metálica. ¿Tá? Y el líquido revelador se va oxidando para conseguir la obtención de esta plata metálica. ¿Tá? Entonces, nosotros hasta aquí es donde nos quedamos, donde está la imagen latente y tenemos un punto donde se empezó a concentrar plata metálica. El revelado lo que hace es exacerbar esa reacción que se venía dando, ¿tá? De transferencia electrónica. ¿Tá? Entonces, con el revelado vamos a obtener un grano que ha sido expuesto y revelado. Y como verán en el esquema, estos que no han sido expuestos no tienen este grano de imagen latente, este grano inicial de imagen latente, y por ende tiene una estructura cristalina, crenada y llena de plata metálica, pero solamente en los cristales que fueron expuestos. Si el tiempo revelado aumenta, ya dijimos esto, pasa que los cristales que no han sido expuestos también se empiezan a revelar. ¿Está? El fijado lo que hace es quitar toda esa, esos cristales que aún siguen en la estructura, pero que no han sido expuestos. Básicamente eso. ¿Está? Entonces, el líquido revelador es lo más importante de esta clase. En realidad es lo que hace toda la magia. Y básicamente es una disolución de diferentes productos que varían tanto en componente como en concentración. ¿Está? Y varían de una marca a otra, y eso es secreto, como lo he dicho alguna vez que otra, es secreto industrial de cada marca, ¿tá? Son secretos comerciales, ¿tá? Lo que sí podemos saber a ciencia cierta es más o menos cuáles están en más cantidad que no, que otros, ¿tá? Más o menos está compuesto el líquido revelador por un disolvente, que generalmente es el disolvente universal que se usa, es el agua, ¿tá? Donde se disuelven y se ionizan todos los productos químicos que se incluyen en el líquido revelador. Luego tenemos los compuestos principales, que básicamente son los compuestos reveladores, ¿ah? Que son los que son capaces de producir la reducción de la plata a costa de aceptar electrones que se le arranquen teniendo en cuenta, teniendo como consecuencia la oxidación de este líquido revelador. Entonces, estos aceptan los electrones
que se arrancan de esas estructuras cristalinas y se oxida el líquido. Se reduce la plata y se oxida el líquido. ¿Está? Tenemos activadores que son, básicamente se les llaman activadores, pero en realidad lo que hacen es controlar el pH, un pH que haga que el líquido revelador sea lo más activo posible, eso lo vamos a ver, que no funciona a cualquier pH. Si lo dejamos de colocar en ese pH, el líquido revelador no funciona como debería funcionar, por ende tiene que tener este activador. Preservadores que son antioxidantes que reducen la oxidación del revelador, es decir, el revelador se oxida, pero hay que mantener regulada la cantidad de oxidación de ese líquido revelador mientras se consigue también aumentar el pH del medio. ¿Está? Es decir, ahora vamos a ver lo del pH. Retardadores, que también se le denominan agentes antivelos, que van a intentar proteger los granos de uroplata que no fueron expuestos. Y tenemos endurecedores y antiespumantes. Endurecedores, bueno, son los que evitan que la gelatina se hinche por osmosis con ese disolvente universal que está compuesto del líquido revelador, se hinche demasiado, entonces lo mantiene con cierta firmeza la estructura de la gelatina. ¿Tá? Porque si no, arrasa la gelatina y los cristales con los rodillos, la máquina, ¿no? Esto es por la máquina, que tiene rodillos y que va apretando la película y la va agarrando, pero para mantener ese determinado espesor de esa película, de ese emulsión, necesitamos un componente que lo mantenga con cierta firmeza para que justamente cuando se esté revelando no se disocien, no se separen, y no se... porque la estructura cristalina también se mantiene gracias a la gelatina. Y antiespumantes que son diferentes quelatos que básicamente lo que se trata de que no generen espuma cuando se está o recargando líquido o constantemente recirculándolo. ¿Ah? ¿Cuáles son los componentes? Bueno, el disolvente el agua, los reveladores son la fenidona y la hidroquinona. Son dos compuestos porque estos funcionan de manera sinérgica. Algunos actúan en determinada parte de la curva característica que puede brindar una determinada película y otros actúan en otra parte de la curva característica. Activadores del carbonato de calcio. Hay unos restringentes que son un muro de potasio, preservador del sulfito de sodio. Esto lo vas a encontrar también en el líquido fijador. Endurecedor, el glutaldehído, ¿tá? Que a veces cuando no está el glutaldehído o está en bajas concentraciones generan muchos artefactos en la imagen, cambiado de coloración y demás. Y los antiespumantes espumantes, que son determinados quelatos que mantienen esos componentes químicos que se forman, que pueden formar espumas bastante agarraditos, vamos a decirlo así. ¿Tá? Vamos directo con los agentes reductores. Son los que poseen la abundancia de electrones en sus capas externas, convierte los iones de plata en plata metálica, que esa es la función. Al inicio teníamos muy poquita plata metálica y lo que ahora necesitamos es que haya más plata metálica para que en ese punto donde se concentra la plata metálica se vea mucho más grande, que se vea un puntito que solamente capaz que con un microscopio lo ves, que se vea mucho más grande y se vaya todo el cristal de aluminio. ¿Está? Entonces, cuando convierte los iones de plata en plata metálica, este agente reductor es el que va a suministrar los electrones suficientes para la reacción. ¿Tá? Todos los reveladores, todos los líquidos reveladores tienen agentes reductores, pero no todos los agentes reductores sirven como revelador por sí solos. A eso me refiero. Por ende, tienen que estar en combinación con otros para que actúen en sinergia. Deben poseer una presión electrónica mayor al de la imagen latente, pero menor al de la luna de plátano expuesto. Esto quiere decir que tienen que tener una carga eléctrica de tal manera que puedan generar la reacción de óxido de reducción de manera efectiva. ¿Tá? Eso es lo que quiere decir esto. ¿Tá? Básicamente son dos, como le dije, la hidroquinona y la finidona. Y la hidroquinona, por su parte, es un ácido que es debido a sus justamente propiedades polares, porque como verán, tienen estos grupos OH en sus puntos más polares, con un núcleo bencénico.
bien característico, ¿no? Un núcleo bencénico hexagonal. Tiene, básicamente lo podemos encontrar como C6H6O o 1,4-benzoquinona, ¿ah? 1,4-benzoquinona, o también benzenodiol o hidroxibenceno. ¿Tá? Estos son varias formas de decir exactamente lo mismo. Hidroquinona, 1,4 dihidroxibenceno, 1,4 benzenodiol o dihidroxibenceno. ¿Tá? ¿Qué era lo que les quería decir? Bueno, nada, es un polvo, básicamente es una estructura a forma de sal, es como una sal muy fina que se le agrega a la disolución. ¿Tá? Y funciona en sinergia con otro que en el caso de los líquidos reveladores para máquinas de procesamiento automático es la fenidona. Se puede usar con metol, pero generalmente lo que se utiliza con fenidona porque tiene mejores características que con el metol. Metol es más bien para revelado manual. ¿Está? Eh, y todos los productos que se pueden usar tienen la característica fundamental que tienen este anillo bencénico, ¿tá? Central. Los que le decía hoy está expresado en esta curva, en esta gráfica que tenemos acá, de una curva característica X de una película y cómo influye cada una, tanto la fenidona como la hidroquinona, en la curva característica. ¿Tá? Básicamente, la fenidona controla la parte baja, ¿tá? Los claros, los grises claros de la curva característica, y la hidroquinona controla la parte más alta, es la que produce las tonalidades más oscuras. ¿Tá? Es decir, lo más negro lo da la hidroquinona y lo más claro, las tonalidades claras, lo da la fenidona. ¿Tá? Entonces, ocurre cuando la acción de dos agentes combinados es más grande que la suma de las acciones de la gente trabajando en forma independiente. La hidroquinona y la finidona se combinan para que el proceso sea lo más rápido dentro del tiempo que está estipulado por el fabricante. Acuérdense que nosotros tenemos, si tenemos una procesadora automática, tenemos que usar las películas que se utilizan para esa procesadora automática y no para otra, porque las películas están seteadas para que las características de esta sean acorde al revelador que se está utilizando y a los tiempos de la película dentro de la máquina para que sean acordes con el producto final que nosotros queremos obtener, con la velocidad que va a tener esta película y que va a administrar esta película. Maya Noel le está preguntando qué clase estoy dando. Bueno, estamos dando de revelador, líquido revelador. Eh, bien, ahí ya se lo respondieron. Bien. Entonces, esta sustancia al ser reductora, cada una de estas moléculas tiene una abundancia de electrones que pueden liberarse rápidamente a los iones de plata y transformarlos en plata metálica. ¿Tá? Entonces, la hidroquinona actúa de forma bastante lenta. Eso es lo que tiene en contrapartida, porque eso es lo que tiene en contra. ¿Por qué no se usa solamente la hidroquinona? Bueno, lo que pasa es que la hidroquinona, la reacción de la hidroquinona es un poquito más lenta, pero da tonalidades oscuras. Lo que tiene la afinidona es totalmente lo contrario. Produce una película de acción más rápida, digo, produce una reducción, un revelado más rápido, acelera la reacción, pero da tonalidades muy claras. Es decir, si lo uso solo, el proceso va a ser bastante más rápido de revelado y más al inicio, por eso tiene este inicio rápido, abrupto. Vieron que acá la hidroquinona es un inicio más lento y aquí tiene la fenidona un inicio mucho más rápido, pero siempre tiende a dar tonalidades lo más claras posible. Es decir, no llega a los tonos más negros que se podrían dar. Entonces, tenemos películas que tienen
un rápido revelado, pero tonos muy claros. Y la hidroquinona nos da eso, nos da los tonos más oscuros, pero la reacción es mala. Entonces, como que si usamos los dos, se complementan y forman lo que queremos. ¿Está? Bien. Entonces, el agente reductor es el que debe perder electrones en este proceso. La mayor facilidad para esto es cuando tenemos una molécula que es neutra. La hidroquinona se activa como molécula neutra, por tanto debe utilizarse una solución alcalina. Eh, Básicamente, ¿a qué voy con esto? A que el pH que se debe utilizar tiene que ser el adecuado, ¿está? Y que la hidroquinona tiene que ser una molécula neutra. Pero el pH tiene que ser, que yo no sé si se los coloqué acá, el adecuado. ¿Cuál es el pH que se utiliza en y ustedes? No sé si ya lo leyeron a esto. ¿No lo leyeron? Sí o sí el pH del líquido revelador tiene que ser entre 9 y 11. ¿Está? Entonces, tiene que mantenerse todo líquido revelador, porque esto es una disolución de diferentes componentes, y ya les dije que había uno que mantenía el pH, por más que la hidroquinona sea por sí sola la molécula un ácido, se tiene que, para que ser lo más activa posible como agente reductor, tiene que ser una molécula neutra. ¿Está? Entonces debe utilizarse como una solución alcalina. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que por más que la hidroquinona sea un ácido, la solución tiene que estar en pH alcalino, porque la mejor forma y la más eficiente para que esta hidroquinona esté de manera activa es en pH neutro. Es decir, en pH neutro voy a entregar todos los electrones que necesito para la solución y para que la plata se convierta en plata metálica. ¿Está? ¿Entienden hasta ahí? Se los quiero llevar un poquito a tierra para que lo entiendan. ¿Está? Conclusión, la hidroquinona es una molécula ácida, pero tiene que ser neutra para que esté activa. En estado activo, neutro, el pH tiene que ser entre 9 y 11. Y si nosotros lo cambiamos y ya lo hacemos más ácido, el poder del revelado disminuye. ¿Está? Otra de las cosas que tiene los líquidos reveladores, los componentes reveladores, que son sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, ya cuando lo dejamos medio frío al revelador, y esto ya lo vimos, el poder revelador cambia. Entonces, si ya lo bajamos por debajo de 15 grados, si es un día frío, el revelador, o está en un ambiente muy frío, el revelador no funciona. ¿Está? Y el aumento, lo contrario, el aumento de la temperatura promueve la ionización. Y si yo tengo un líquido revelador que está un poquito más caliente que el indicado por el fabricante, esto como que va a dar ahí que va a dar más tonalidades grises y negras. ¿Tá? Así que hay que ser muy cuidadosos y tenerlo en un margen bastante corto. Como dice acá, una elevación de la temperatura causa que las moléculas tengan energía térmica suficiente para entrar a la barrera superficial del grano y iniciar el revelado. Es decir, cuanto más caliente está el líquido revelador, eh, más poder reductor tiene este. ¿Tá? Bien, entonces, ¿cómo es la interacción? Bueno, el haluro expuesto en su periferia, como habíamos dicho, que tenía una distribución más, se olvidaron porque negativa, aparte los tienen acá, ¿tá? Una distribución de carga más negativa, salvo el centro de sensitividad que tenía mucha plata, en plata metálica que se estaba convirtiendo, y bueno.
am, preferentemente era más positiva. Periferia negativa es un centro, un intersticio más positivo. ¿Tá? El agente reductor tiene una, por presión electrónica, ¿tá? Que también tiene que tener justamente una determinada carga, carga eléctrica, como para poder ingresar al grano expuesto. Es decir, tiene que tener una determinada carga eléctrica como para que sea compatible para ingresar a este grano que ya está expuesto. ¿Tá? Penetra por los centros de sensitividad, ¿tá? Y reduce los iones de plata intersticiales que están adentro. Entonces, el líquido revelador y los componentes del líquido revelador van a ingresar por ahí y van a empezar a hacer la reducción a plata metálica de esos iones de plata intersticiales que están en el interior del grano. ¿Tá? Después del revelado, el aluro expuesto se destruye quedando el grano de plata metálica, es decir, la estructura cristalina que mantenía, ¿tá? El bromo y todo eso se van como que eliminando de la estructura, se va eliminando la plata, el ion de plata, plata metálica, que cuando se convierte y se concentra en el punto de sensitividad, es como que usted imagínese que tienen un grano hexagonal, un granito, un grano de sal bien formadito y que ese grano de sal se transformó en una pasita de uva, que lo único que tiene ahora esa pasita de uva está compuesto de plata metálica. ¿Tá? Todo el resto se rompió. ¿Tá? Entonces, conclusión, para que el revelado sea el óptimo, tenemos que controlar la temperatura, el tiempo de exposición, la concentración y el agitado del líquido revelado. ¿Tá? Como ya hemos dicho, entonces demasiado revelado o poco revelado produce cosas en la imagen. ¿Tá? Revelar demasiado poco la imagen da como resultado una imagen poco clara, ya que no se reduce totalmente el grano expuesto. Si revelamos mucho la imagen, produce un aumento del contraste, reduciendo los cristales expuestos y no expuestos. Entonces, tenemos que respetar los límites. Nada más que eso. Al aumentar el tiempo y la temperatura, pues eso aumenta el número de cristales que se reducen y la cantidad de plata depositada. Esto ya lo vimos, la velocidad de la reacción y el velado aumentan, aumentando los factores, aumentando estos factores. Al igual que el tiempo revelado, el contraste máximo se obtiene, temperatura recomendada, bla, bla, bla. Esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan que yo les dije que el contraste aumenta hasta cierto punto? ¿Por qué? Porque ya lo que era blanco se está convirtiendo en negro y no, el contraste cuando pasa de blanco a negro y si no hay blancos, no hay contraste. ¿Tá? Temperatura es importante, siempre mantener el rango 31 a 38, promediar 35, por ahí, ¿tá? Para el revelado automático. Eso es lo que más o menos manejan los fabricantes. El tema de las concentraciones. Corre riesgo que hayan tonalidades que no queremos, como tonalidades amarillentas, cuando las concentraciones no son la adecuada o no están en equilibrio, eh, y los granos a veces se pueden revelar en exceso. Y queda algunos granos que interaccionaron sin oxidarse. Por ejemplo, puede existir, dependiendo de la concentración, problemas en una hipodensidad en la imagen o una hiperdensidad en la imagen o una tonalidad amarillenta. A eso es a lo que me refiero. ¿Tá? ¿Qué es lo que a veces da la tonalidad amarillenta? A veces la pérdida del glutaldehído, ¿tá? eh, que es lo que la concentración del glutatión cuando se le pone en el líquido revelador, si este está bajo, da esa tonalidades amarillentas. Amarillenta. Eh, Obviamente, si tenemos demasiado diluyente, la dilución, tenemos demasiada diluyente, si la concentración de agua es mucho más grande que la concentración del líquido revelador y eso, obviamente que vamos a tener una densidad muy baja de la emulsión porque en sí la concentración final de los otros solutos es menor en relación al diluyente.
¿Tá? Si aumenta, puede aumentar el contraste, la velocidad y el velo. Eso contrario a si aumenta la concentración de los solutos y en función a una menor concentración o menor cantidad de diluyente. ¿Ah? El pH tiene que ser este, no hay otra, Ulises, tiene que ser de 9 y 11, por eso se controla el pH. Cuanto mayor el pH, mayor es el poder del reductor, entonces estamos casi en el límite de de la escala de pH. Siempre hay un amortiguador que mantiene y ajusta el pH al valor apropiado y no puede bajar de 9. Si baja de 9 pierde el poder reductor al líquido revelador. El agitado es importantísimo porque lo que hace es remover constantemente el líquido, sacando cualquier partícula, cosa, todo lo que sea que, que vaya quedando y siempre va manteniendo las concentraciones de manera adecuada, sin que se acumule los solutos ni nada por el estilo, ni que hayan condensaciones que no queremos porque pueden rayar, degradar, yo qué sé, siempre marcan en las películas y cosas que no nos gusta de que queden el producto final marcado, rayado o porque no es lo mejor. Bien, exactamente. Sí, el líquido fijador a pH 5 si no mal no recuerdo, dice Melanie en el chat. A medida que se va revelando, el revelador también se va contaminando, porque acuérdense que el bromo y los residuos de la emulsión se van liberando con el proceso de revelado. Y el agitado es importantísimo para sacar todas estas basuras que se van generando. ¿Tá? Otra de las cosas fundamentales es que el agitado hace que el revelado sea uniforme siempre, porque al mantener esas concentraciones y sacar constantemente el resto que haya, se mantiene de manera uniforme. Bueno, y también evita la formación de burbujas que pueden afectar la actividad del revelador. ¿Cuáles son los otros componentes? Porque hasta ahora hablamos solamente de los componentes reveladores. Son, como ya habíamos dicho, un acelerador, un preservador, un restringente o antivelo, donde son los que están en menor cantidad. Obviamente que el solvente es el que está en mayor cantidad, el revelador es el segundo en mayor cantidad y el resto del contenido del líquido revelador se reparten en estos otros tres componentes: el carbonato de sodio, el sulfito de sodio y el bromuro de potasio. ¿Está? El agente acelerador es el que si usted mal no se acuerdan o se acuerdan, durante el proceso de revelado se libera ácido bromídrico que puede afectar al pH de la solución. ¿Está? Eh, y para evitar ese descenso en el pH por la acumulación de ácido bromídrico, se debe tamponar el líquido revelador con el carbonato de sodio. ¿Está? Por lo tanto, se utiliza este en esta forma de reacción que tenemos acá, donde se asocia con el ácido bromídrico para formar bromuro de sodio, CO2, gas y agua. ¿Tá? Neutraliza el ácido bromídico, mantiene el pH de manera básica, como debe funcionar correctamente la hidroquinona. ¿Tá? Acá está más o menos, ¿tá? La reacción. ¿Tá? ¿Qué pasa? Aquí tenemos la hidroquinona con el bromuro de plata, ¿tá? Pero esto está para el conservador. Bien. No está la ecuación, la reacción que yo quería, no está, no sé por qué no le puse la foto donde tengo esto, tengo cómo explica la liberación del ácido bromídico. Pero no sé si no está más adelante. Está, seguimos. El agente conservador. ¿Tá? El agente conservador es un agente que se utiliza básicamente para disminuir el ritmo de la oxidación. ¿Tá? Eh,
Porque si el líquido revelador se oxida muy rápidamente, no dura nada. No dura nada. Entonces, eh, disminuye el grado de oxidación que puede producirse en el líquido revelador o por el líquido revelador, pero igualmente así no afecta el poder reductor del líquido revelador. Es decir, no interviene en la formación de la imagen manifiesta, pero hace que el poder reductor se mantenga por más tiempo, o el poder reductor del líquido revelador se mantenga por más tiempo. ¿Está? Eh, entonces, ¿qué pasa? Si el líquido revelador está actuando como revelador, haciendo la oxidorreducción, ¿ah? Lo vemos de esta manera. ¿Está? La hidroquinona actúa sobre, por ejemplo, el bromuro de plata y en presencia del sulfito de sodio solamente vamos a tener la plata metálica y el ácido bromídrico que se forma aquí. ¿Está? El ácido bromídrico se forma porque hay iones de hidrógeno que se asocian con el bromo que se libera en el proceso de reducción. ¿Está? Entonces, en el líquido revelador, al fin y al cabo, lo que va a ir quedando, ¿cuál es la basura? Bueno, el ácido bromídrico, decía bromo, pero el bromo se tiene que asociar con algo. ¿Con qué se asocia? Con el hidrógeno. El hidrógeno que de dónde sale, la misma hidroquinona. ¿Está? Entonces, ¿cómo hace el poder óxido-reducción? ¿Cómo hace la reacción de óxido-reducción? Y de esa manera. ¿Está? Cediendo el hidrógeno y por ende esas cargas que se necesitan para transformar la plata en plata metálica. Entonces el hidrógeno se va con el bromo, se forma ácido bromídrico y el ácido bromídrico se neutraliza con el acelerador, ¿tá? Que es el tampón de la solución y el que mantiene el pH en forma neutra. También se produce, porque teníamos sulfito de sodio acá, se produce este sodio, se une con más bromo que había de justamente cuando se rompe la estructura molecular de esos cristales, el bromo que estaba en abundancia también se une al sodio y el sulfito se une a la hidroquinona. Eso en el momento del revelado. Ahora, si yo tengo líquido estable y no estoy revelando y no tengo una estructura de una emulsión que revelar, el sulfito de sodio actúa con el oxígeno, porque el que va a oxidar el líquido revelador es el oxígeno. ¿Ah? Entonces, lo mismo, el sulfito se va con la hidroquinona y el sodio con el oxígeno y el H y un H que también viene de la hidroquinona. Entonces, óxido de sodio es lo que se forma, ¿tá? Para mantener la oxidación a raya. No es que básicamente detiene la oxidación del líquido revelador porque con el tiempo se va a terminar oxidando y eso lo ven en la coloración. Es decir, si usted tiene el líquido revelador y lo mantienen en un tarro quieto y decantándose ahí, se va a quedar marrón con el tiempo. Ahora, si no tuviera el sulfito de sodio, olvídate, queda marrón al otro día, ¿está? Porque se oxida con el mismo oxígeno del aire. ¿Está? Eh, Creo que se lo llevé bastante a tierra a todos los que le puse acá. ¿Entendieron hasta acá? ¿Entendieron?
Ahí va. Perfecto. Seguimos. El agente retardador. ¿Tá? Casi todos los reveladores contienen una pequeña cantidad de ion bromo soluble. Es decir, siempre algo de bromo queda porque es el que más en abundancia tenía la estructura cristalina de la película, ¿tá? De la emulsión. Y muchos de ellos eh, están en. Esperen, ¿qué les dije? Casi todos los reveladores contienen una pequeña cantidad de ion bromo soluble en forma de bromuro de potasio. Está, nada que ver, me confundí con lo anterior. El bromuro potásico se utiliza para limitar el velo y minimizar los efectos de la sobreexposición que se puede producir por la misma reacción del revelador con la capa de la emulsión. ¿Tá? Acuérdense que si nosotros lo mantenemos por más tiempo en el líquido revelador de la película, esta no solamente van a revelar los cristales expuestos, sino los no expuestos. Para limitar esa reacción hacia los que no están expuestos, se utiliza bromuro de potasio dentro del líquido revelador para mantener estable esa sobrereacción en el líquido revelador de los granos que no están expuestos. ¿Cómo lo hace? De dos maneras. Acá están, y no creo que venga al caso porque ustedes no se van a recibir profesionales de esto. Igual yo les puse, se los puse acá para que lo lean y él quiere estar interesado, pero no voy a detenerme en eso. Y los endurecedores, eh, básicamente son el glutaraldehído. ¿Tá? Sí, pueden haber otros, pero el que más se utiliza es el glutaraldehído. ¿Qué pasa? Si la emulsión se hincha demasiado o se pone demasiado blanda, yo algo más o menos ya se lo expliqué, la película con los rodillos no se va a transportar de manera adecuada o a veces se va a romper demasiado. Y el ultrasonido básicamente controla que la gelatina no se hinche tanto y no se quede blanda con el líquido revelador. ¿Tá? Entonces, cuando las películas que salen del procesador están húmedas, causan, es una de las causas más habituales de que no haya endurecedor en el líquido revelador. ¿Tá? Eh, la falta de glutatión suficiente puede ser la mayor causa de problemas en el procesador automático porque queda parte de la emulsión pegada en los rodillos. Cuando las concentraciones, a veces cuando está el glutatión, pero la concentración de glutatión no es muy acorde, empiezan igual a verse algunas coloraciones que no queremos. ¿Tá? Pero fundamentalmente cuando no, ya el glutatión no tiene funcionalidad ninguna, vamos a ver que realmente o están raspadas, las imágenes están como raspadas o como con pedazos que no se revelaron bien o más claros o manchas, cosas así. Eso es típico. Y los quelatos son em, básicamente eh, agentes secuestrantes, ¿está? Todo lo que sea quelatos, usted métaselo en la cabeza, son agentes secuestrantes o agentes que van a transportar algo, ¿está? Y que van a siempre formar un complejo que hace más estable algo, ¿está? Y estos complejos generalmente terminan siendo sales o iones metálicos. Muchas impurezas o sales solubles que tiene el revelador se mantienen a rajatabla o a raya, que se pueden formar durante toda la reacción con estos quelatos, donde secuestran, agarran, mantienen y forman otras sales que son más estables y no generan artefactos en la imagen. ¿Está? Simple y claro. Tres cositas fundamentales sobre el líquido revelado. Terminamos por aquí con revelado. ¿Dudas, chicos? Buena, profe. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto tiempo vamos? Rapidísimo, le dimos esto, chicos. Bien. Vamos a dar no, líquido fijador, que son muy poquitas diapos y queda todo pronto.
Son tres o cuatro cositas a saber del líquido fijador. Sigo grabando, ¿no? Sí, a ver, creo que estoy grabando. Sí, estoy grabando. Bien. A ver que les comparto. Líquido fijador es lo que viene después del líquido revelador. ¿Está? En la procesadora automática, después del líquido revelador, continúa con el líquido fijador, sin agua, sin nada entre medio. ¿Ah? ¿Qué es el líquido fijador? Bueno, básicamente ustedes lo van a encontrar como un líquido claro, medio amarillento, con un olor penetrante, bastante amoníaco. Por eso los lugares donde tenemos las cámaras oscuras o las procesadoras automáticas están bastante ventilados para que no se acumule este olor feo. Una temperatura de ebullición mayor a 100 grados, como si fuera la del agua, hidrosolubilidad completa, si es bastante soluble en agua. Con pH 5, como decía la compañera, tiene que tener pH 5, así para el proceso de revelado de una vez por todas. Una vez que pasa y se reveló, el fijador para el proceso de revelado. No es inflamable, es un líquido bastante estable, lo que pasa es que es medio incompatible con algunas cosas. Nunca vayas a mezclarlo, por ejemplo, con permanganato de potasio, o agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. No lo vayamos a mezclar porque son bastante reactivos con estos productos, ¿tá? Y bueno, genera calor y a veces provoca una ebullición grande cuando se los mezclan con emanación del, eh, básicamente vapores bastante tóxicos. ¿Tá? Así que no, nunca se les va a pasar por la cabeza, ya no les va a pasar porque tampoco es como que tengamos muy a mano todo esto, pero bueno, a saber. ¿Tá? Son incompatibles con estos agentes oxidantes fuertes, no puede tener contacto también con, por ejemplo, hipoclorito de sodio, ¿tá? Las de auxiliar de pieza, que no se le vaya a caer un tarro de hipoclorito arriba, adentro del tacho de líquido fijador, porque se complica. ¿Tá? Y, ¿qué les iba a decir? Una de las cosas que libera al mezclarse con estos agentes oxidantes fuertes es dióxido de azufre, que es un gas muy irritante, tóxico, que afecta a las mucosas y pues, te ataca la tos y bueno, salí porque no vas a parar hasta que respires bien. ¿Tá? Y bueno, con base fuerte libera amoníaco, por ejemplo. ¿Tá? Bien. El proceso de fijado ocurre cuando, luego del revelado, mediante básicamente lo que, se los resumo. El proceso de fijado lo que va a hacer es va a producir una película que sea estable y que no se desvanezca con el tiempo. Es así. ¿Y cuál es su función fundamental? Es eliminar todo aluro de plata que ya va quedando del proceso de revelado. ¿Ah? Eh, Todo el oro de plata que no ha sido expuesto, ¿tá? Y que está presente ahí en la gelatina que se puede eliminar, ¿tá? Entonces, ¿cuáles son los componentes fundamentales? Bueno, son estos cinco, siempre obviamente va a estar el disolvente en mayor cantidad. Después tenemos el otro componente en segunda, en segundo, ¿cómo es? Lugar del ranking, vamos a decirlo así, yo le puse un porcentaje. Acuérdense que esto no es que son valores fijos y tiene todas las compañías tienen lo mismo, ya les lo dije. Estos son valores aproximados, pero más o menos la mitad es agua y entre la otra mitad se comparte entre el tiosulfato, el ácido acético y el aluminato potásico y el sulfito de sodio. ¿Está? Entonces, el tiosulfato es el agente fundamental, acá es el agente fijador. ¿Tá? Después tenemos el ácido acético, que es un activador, un endurecedor del aluminato potásico, cloruro de aluminio, aluminato de cromo, básicamente son todos aluminatos. Básicamente esto lo que hace es que mantener un poquito más rígida, es como una capita de plastificado que le hace. ¿Tá? Y bueno, y el sulfito de sodio ya le dijimos, un antioxidante, que ya lo habíamos visto con el revelador. El fijador. ¿Tá? Que bueno, ustedes pueden encontrar por ahí como sustancia limpiadora. Es la que elimina justamente de la emulsión los cristales de oro plata que no ha sido expuesto ni revelado. Básicamente saca el resto que no se utilizó.
¿tá? Y el más usado es el tiosulfato de amonio, SO2 o 3, ¿tá? Y se presenta en sales en forma de sal sódica, ¿tá? ¿Qué quiere decir esto? Que es tiosulfato de amonio o en sal sódica, ¿tá? Como vemos acá, la formulita. ¿Tá? ¿Cómo se obtiene? Bueno, mediante un reflujo, que es un proceso, como ven acá, básicamente con muchas batraces y cosas como una evaporización de varias cosas para obtener un resultado final. Básicamente se obtiene calentando a reflujo una disolución de sulfito de sodio con azufre elemental. ¿Está? Eh, nada, eso. ¿Y cómo es que lo hace? Y bueno, el tiosulfato reacciona con la anhidro de plata formando complejos solubles, ¿tá? Tiosulfato de plata, vamos a decir así. Y de esta forma deshace de la estructura cristalina todo aquello que no se usó. ¿Tá? Disuelve con mayor facilidad el bromuro que el cloruro. Y la velocidad del proceso de revelado en sí está muy dada por la concentración de este componente. Entonces los recalco porque son todas preguntas, ¿no? Se utiliza el ion tiosulfato. ¿Por qué? Porque no es tóxico en cierta forma. Es bastante, ¿cómo les puedo decir? Eh, no tóxico. Y es barato. ¿Está? Inocuo, quise decir. Ahí está. Bastante inocuo y barato. ¿Tá? Después pasamos al ácido acético. El ácido acético es un activador, básicamente el que se utiliza es ácido metilcarboxílico o etanoico, también se lo llama así de esa manera, y neutraliza los restos que pueden quedar de líquido revelado, el revelador, en realidad de componentes reveladores. ¿Tá? Actúa como lo que se llama un baño de paro el revelado manual, donde nosotros teníamos que mojarla antes de pasarla al fijador. ¿Tá? Y este permite que el pH también del líquido fijador sea medio ácido. ¿Tá? Entonces, esto produce que la fijación sea rápida porque para casi de manera instantánea el poder revelador del poco líquido revelador que puede haber quedado en la película, porque estamos hablando de que está mojada en revelador y pasa al fijador y bueno, hay que neutralizar eso. Entonces el control del pH del baño fijador tiene una importancia considerable. Si este varía, el proceso de fijación se puede ver afectado e impedir que los componentes del líquido cumplan su función. Se utiliza el acetato de sodio para amortiguar y controlar los cambios del pH. ¿Tá? Antioxidante. Esto es fundamental también. Hay que tener en cuenta que el ácido acético o etanoico es el que mantiene el pH en 5, pero para que también se mantenga hay un acetato de sodio que amortigua y controla los cambios del pH. ¿Está? A recalcar. Después, el último, el antioxidante, ya lo conocemos, sulfito de sodio, su misión, igual que en el revelador, es evitar la oxidación de este líquido, ¿tá? Al entrar en contacto con el oxígeno ambiental. ¿Cómo es la obtención en laboratorio? Si lo quieren tener, es acá, haciendo burbujear una corriente de CO2 en una solución de NaOH. ¿Está? Aquí la tienen la fórmula y así es como se obtiene el sulfito de sodio. Después lo que tenemos, otra de las cosas fundamentales para que esta se mantenga la película en el tiempo y que no se vaya perdiendo la coloración, son los aluminatos, ¿tá? Los endurecedores, ¿tá? Y es impedir que justamente la acción de esta es que la gelatina que quedó con esas plata metálicas, ya con la imagen visible, se reblandezca. Entonces se le utiliza a modo de sales en la solución, sales de aluminato de potasio, cloruro de aluminio o aluminato de cobre. ¿Tá? Y se utilizan solo uno de ellos. Estos son los que más se utilizan en todas las marcas, pero bueno, se utiliza solo uno de ellos. Entonces, consideraciones finales, como le dije, eran cortitas las diapos de acá. El líquido fijador trabaja en un pH 5
y la temperatura más o menos parecida al del revelador. Puede tener unos graditos menos, no importa. Que más importa que tenga la temperatura adecuada es el revelador. Acuérdense, el poder fijador disminuye con el uso. Esto no se debe solamente al agotamiento de tisulfato, sino a la saturación del baño por sales de plata que vienen del revelado. Y la concentración de plata en el baño debe ser inferior a 6 gramos por litro. Si su concentración aumenta, el tiempo de fijado también sería mayor. Por ende, también la recirculación y el agitado de los líquidos en el líquido fijador es importantísima. ¿Ah? Grafiquita, tiempo fijado en función a los gramos por litros de plata o sales de plata que están en el líquido. ¿Ah? Terminamos, chicos. ¿Dudas? Entonces, a ver, 45 minutos vamos, dice una Melanie, dice, entonces, si el líquido fijador no reacciona, no, reacciona con el agua oxigenada o con el hipoclorito, ¿no es tóxico? Sí, pero tendría que reaccionar con eso. Así vos agarrás agua oxigenada y se lo metés, sí. Ahora, por sí solo, no es tóxico. Ahora, agarrás agua oxigenada que andaba por ahí, no sé por qué, adentro de una cámara oscura, agua oxigenada andaba por ahí y se te cayó, bueno, olvídate, salí ahí porque empieza a burbujear y sale mucho olor feo y tóxico. ¿Está? Eh, es tóxico si reacciona con otras, como vos decías ahí en la pregunta. No, sí, por sí solo no es tóxico. Bien, ¿dudas? Chicos, nos vemos mañana. Que pasen lindo. Hasta luego.